Bueno, pues hoy te cuento sobre el código INSI, esa lista de ingredientes, ¿verdad? Y te cuento que cuando yo decidí la carrera que quería estudiar, que fue análisis químico-biológico, pues era porque yo quería entender las etiquetas de los shampoos, las etiquetas de los jabones, qué eran esos nombres raros que aparecían ahí en los ingredientes. Y bueno, pues justamente esa lista de ingredientes es lo que conocemos como INSI. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es ese INSI, qué historia nos cuenta sobre el producto y cómo podemos utilizarlo en nuestra formulación cosmética. Entender los ingredientes es lo que nos va a distinguir de copiar recetas a volvernos una formuladora o un formulador en cosmética, porque sé que también por aquí hay buenos formuladores, ¿verdad? La cosmética no es solo cosa de chicas y además la cosmética es una industria millonaria. Cada vez aumentan los millones de dólares que representa esta industria, entonces hay muchas personas involucradas. Sé que también hay muchas científicas y muchas emprendedoras en cosmética artesanal que andan por aquí y entonces vamos a tomar este tema que es tan importante para nuestra formulación. Y para eso, pues les preparé por aquí una presentación con la que vamos a estar platicando. Así que voy por aquí a compartirla. Y bueno, pues el día de hoy, cómo leer el INSI y qué te dice esa lista de ingredientes. Y bueno, realmente la pregunta aquí es, ¿realmente sabes leer una fórmula? Sabemos que todos los productos cosméticos tienen esos ingredientes, pero ojo aquí, no conocemos la fórmula como tal cuando vemos esa lista, ¿verdad? Conocemos la fórmula cuando revisamos los porcentajes que se pusieron de cada ingrediente. Sin embargo, lo que sí podemos hacer con el INSI es identificar cuáles ingredientes están puestos en mayor porcentaje y cuáles en menor porcentaje. Y eso nos va a hablar de la formulación, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Sabes si la concentración tiene sentido? ¿Y por qué yo dejé esta pregunta por aquí? Pues porque luego pasa que nos dicen, esta es una crema de manteca de karité o de aceite de argán, ¿no? O de aceite de almendras. Hay por ahí unas cremas o unos aceites muy populares que no los comercializan así. Crema de aceite de almendras o este es tu aceite de almendras. Y cuando nos vamos a la etiqueta nos damos cuenta que en realidad es mucho aceite mineral con poquito aceite de almendras. Entonces, por eso es bien importante que aprendamos a identificar los ingredientes del INSI, ¿verdad? Entonces, ¿sabes si la concentración tiene sentido? Lo vamos a platicar ahorita que veamos esta cuestión de los análisis. ¿Sabes si le falta algo que debería estar? Esto es súper útil cuando estamos viendo videotutoriales, cuando nos encontramos por ahí una fórmula que queremos reproducir o una receta, ¿verdad? Y entonces pasa que si sabemos leer esta lista de ingredientes, nos vamos a dar cuenta que le falta algo o que podría mejorar si agregamos algo más. Entonces, por eso es bien importante leer realmente una fórmula para poder hacer cosmética que cumpla con todas las características, incluso de calidad, ¿verdad? Y ¿sabes si la fórmula puede funcionar químicamente? Ahorita en tiempos de la inteligencia artificial, pues es bien fácil que yo vaya y le diga, dame una fórmula de una crema para manos. Y claro que lo va a hacer, claro que me va a dar una fórmula, pero yo necesito tener el ojo para ver si está bien estructurada y créanme que lo estoy haciendo. Próximamente vamos a tener una clase de inteligencia artificial aplicada a la cosmética para que estén pendientes. Claro que he hecho estas pruebas y me he dado cuenta, no está del todo correcta, a pesar de que toma mucha información, se le van detalles. Entonces, cuando yo tengo este ojo de formuladora, científica además, ¿verdad? Pues entonces me puedo dar cuenta de esas cosas. ¿Necesito tener una carrera de ciencia para entender el INSI y las fórmulas?
definitivamente no. Necesito tener un sistema y las herramientas adecuadas para yo poder leer este código y entender cómo se va a comportar mi fórmula o por qué esa fórmula que estoy estudiando tiene las características que tiene. Si ustedes van por ahí a otras clases en el canal de YouTube o en redes, se darán cuenta, por ejemplo, que yo hice un estudio de diferentes fórmulas de protectores solares para preparar mi curso de protectores solares. Entonces, revisé las fórmulas, qué ingredientes estaban utilizando, cómo se estaban combinando, porque esto nos habla de la historia de esa fórmula y que la hace diferente de otras, ¿verdad? Entonces, reconocer nombres en una fórmula ya es bastante bueno, pero no es lo mismo que leer la fórmula. Entonces, esa parte es bien, bien importante. Ahora sí, ¿qué es el INSI? El INSI es la nomenclatura internacional que tenemos para los ingredientes cosméticos. Nuestras normas pues nos dicen que nos podemos basar en eso, ¿verdad? Para poder hacer el etiquetado del producto. Entonces, este es, digamos que un acuerdo internacional, de manera que yo pueda entender los ingredientes, no le hace si es un producto que se hizo en Francia, como sucede con muchos protectores solares, o si es un producto que se hizo en México, o si es un producto que viene de Brasil. Yo debo poder entender el INSI porque es un acuerdo internacional. Luego, esto hace que sea estandarizado, como ya les decía, y que el mismo ingrediente tenga el mismo nombre en cualquier país. Es cierto que a veces, necesitamos ver el traductor o ver qué está pasando, pero muchos ingredientes, aunque no estén en nuestro idioma, podemos entenderlos cuando revisamos la nomenclatura INSI. Y esto nos permite que podamos comparar realmente los productos, aunque estén hechos en diferentes países, yo puedo comparar, pero también generar mi propia formulación. Entonces, eso es bien interesante. Ahora, ¿qué pasa en el INSI? El orden definitivamente importa. Los ingredientes van a estar anotados de mayor a menor concentración, de manera que pues el primer ingrediente que encontremos en la etiqueta es el primero que es el más, que va a estar, no el más importante, sino el que va a estar en mayor cantidad, ¿verdad? Claro que es importante, pero es que aquí depende de la definición de importancia. Importante a lo mejor para ti es el ingrediente estrella, sin embargo necesita un vehículo en el cual lo pongamos en nuestro producto. Entonces generalmente hablamos del vehículo. Luego, lo que pasa al final, que es antes, los primeros 3 a 4 son la base, van a determinar la textura, el comportamiento y la función principal de tu producto. Entonces, ahí luego de leer nos damos cuenta, oye, es que este tiene en tercer lugar el alcohol. Quiere decir que tiene una cantidad bastante importante de alcohol y a lo mejor lo vamos a evitar en pieles sensibles porque van a tender a la deshidratación. Entonces, es importante que yo aprenda a leer cuáles son los primeros 3 o 4. Ok, esa es la base de mi formulación, ¿verdad? Luego, la excepción va a ser al final. Los que estén por debajo del 1% pueden listarse en cualquier orden. Entonces, quiere decir que a lo mejor hay uno que nada más le pusimos el 0.2% y lo pusimos primero que otro que tenía el 1%, y está bien porque el INSI así lo determina, ¿verdad? Pero entonces eso hace que luego haya productos que tienen truco. ¿Por qué? Porque nos dicen, ay, esta es una mantequilla corporal de aceite de rosa mosqueta. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos a la etiqueta, pues nos damos cuenta que tiene 0.5 de rosa mosqueta. ¿Por qué? Porque está caro, ¿no? Entonces, aquí se pueden usar esos truquillos, pero pues no es lo más recomendable, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer en nuestra cosmética cuando buscamos los valores. Entonces, pues sí podemos decir, contiene este ingrediente, pero no hacer creer que es el ingrediente principal de nuestro producto. Y eso, después de esta sesión, lo van a poder identificar más rápidamente. Ahora, esto justo habla de que el orden de relevancia, el orden en que están revela la verdad. Y bueno, pues ahí vamos a ver cuánto hay, no la cantidad exacta, pero sí
qué tanto se está poniendo de ese ingrediente, ¿verdad? Ahora, algo que a mí me gusta mucho es que la fórmula cuenta una historia, ¿verdad? Cómo está establecida. Leer ese INSI cuando somos formuladoras en cosmética nos ayuda mucho a tener inspiración y a que podamos establecer nuestras propias fórmulas con fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a poder identificar 3 zonas de la fórmula. La primera, pues es la zona donde va a estar la base, el agua, los aceites, los emolientes principales, pero también algunos solventes. Ahí, por ejemplo, nos vamos a encontrar que luego viene la glicerina, viene a veces el propilenglicol, que en cosmética natural pues no gusta tanto, pero ahí nos damos cuenta. Si hablamos de cosmética convencional, pues definitivamente aquí vamos a encontrar si tiene aceite mineral o si tiene otros petrolatos, ¿verdad? Entonces, en la zona 1, la base, y esto pues va a determinar la textura de nuestro producto y el 80% del comportamiento de ese producto. Luego vienen ingredientes funcionales, ¿verdad? Los que le van a dar cuerpo, los emulsionantes, los coemulsionantes, los estabilizadores, los gelificantes van a estar aquí. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener la fórmula estable y darle propiedades específicas. Finalmente, vamos a encontrar a los activos y conservadores. Recordemos que los activos, pues luego, por ejemplo, un ácido hialurónico, el porcentaje recomendado está entre un 0.5 y un 1%. Los conservadores, dependiendo del conservador, pues van a estar también en estos porcentajes. Aquí vamos a encontrar también las fragancias, ¿verdad? Los antioxidantes. Entonces, estas concentraciones son bajitas porque ahí son funcionales. Y ahí viene este tema de si pongo más, ¿me va a funcionar más? No necesariamente, y de hecho puede ser más irritante o puede ser que simplemente estemos gastando más de ese ingrediente sin que necesariamente vayamos a tener una mejor función. En ese sentido, pues es importante que leamos las fichas técnicas para saber en qué porcentajes vamos a estar utilizando los ingredientes. Así que si te gustaría que hablemos de fichas técnicas, déjame por favor un comentario aquí en este video para que yo sepa qué otros temas te gustaría que abordemos aquí en el canal o en el grupo, ¿verdad? Y si tienes dudas específicas, pues ahí te estaré respondiendo. Entonces, bueno, tenemos esas 3 zonas y luego ya hablando específicamente de ingredientes, ¿verdad? Pues aquí les decía, podemos ver el agua, el triglicérido caprílico, la glicerina. Luego en la zona 2, pues si hablamos de coemulsionantes, el alcohol cetílico, el alcohol cetiarílico, el butilenglicol, el cetiarilglucósido. O sea, aquí vamos a encontrar esos que dan cuerpo. Y luego en la zona 3, pues activos, la niacinamida, el ácido hialurónico, pero también los conservantes como el fenoxietanol. Entonces, dejamos de verlo como una lista, así nada más, todos los ingredientes ahí, y vamos entendiendo cuál es la función de cada uno, para que después también veamos si es que se pueden sustituir. Entonces, hay una diferencia entre leer el INSI y entender la fórmula. Leer el INSI, bueno, reconoces los ingredientes que hay y ya dices, ok, este es un vehículo, este es un activo aclarante, este es un conservador. Eso ya es bastante importante y eso es algo que vemos, por ejemplo, en nuestro laboratorio de emprendimiento cosmético, donde vemos bases de química cosmética para entender cada uno de estos ingredientes. Además, podemos nombrarlos y podemos buscarlos en Google, ¿verdad? Para conocer más sobre ellos. Pero cuando entendemos la fórmula, entonces sabemos por qué está ese ingrediente y no otro, si puede sustituirse y cómo puede sustituirse y si la concentración que estamos poniendo tiene un sentido científico. Y esto es bien importante porque si, por ejemplo, vemos que alguien vende una crema que tiene 50% de ácido hialurónico, vamos a decir, ¿qué engaño es ese? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Porque ya sabemos que el ácido hialurónico, dependiendo de su presentación, pues puede ser que
incluso 0.5% sea suficiente. Yo he visto incluso menores porcentajes que son suficientes para la función que se está buscando. Entonces, es bien importante el que entendamos la fórmula, entendamos a través de su INSI, ¿verdad? Y también que nosotros cuando hacemos nuestros productos, pues seamos capaces de escribir los ingredientes adecuadamente, porque eso también va a poder informar a nuestros usuarios y va a hablar de que sabemos qué es lo que estamos haciendo. Incluso aquí podemos identificar si hay incompatibilidades, porque no es nada más, ok, cambio este por este, pero ¿qué tal que hay por ahí una incompatibilidad que yo debo de identificar? Porque luego, ¿qué pasa? Que a mí se me hace fácil poner un hidrolato con cierto producto suavizante de cabello y por una diferencia en los pHs se hace bolitas aquí, aquello, ¿no? Entonces, esta parte de entender las incompatibilidades también es muy importante y esa la podemos ver leyendo las fichas técnicas, que es algo que hacemos mucho en nuestros cursos para entender qué estamos haciendo, para ser formuladoras con confianza de los productos que estamos elaborando, ¿verdad? No es nada más agarrar los ingredientes y mezclarlos. Gran parte del trabajo que hacemos como formuladoras en cosmética pues viene de la planeación antes de meternos al laboratorio o al taller y hacer nuestros productos. Entonces, aquí pues es bien importante que identifiquemos todos estos aspectos porque eso nos va a dar más confianza como formuladoras. Y bueno, pues finalmente, si tú quieres entender más cómo funcionan las recetas y volver las fórmulas, ¿verdad? Pasar de simplemente copiar recetas a hacer una formulación consciente y con fundamento científico, pues te invito al próximo taller que vamos a tener en vivo el 30 de mayo, donde te voy a compartir el sistema de análisis funcional completo para poder entender qué es lo que estás haciendo, poder escribir el INSI adecuadamente para tus etiquetas y analizar fórmulas reales paso a paso, de manera que ahí vamos a identificar esto le falta, esto es incompatible y luego tendrás los elementos para elaborar esos productos. Es una sesión en vivo, hay grabación, hay cuaderno de trabajo y algunos bonus. Si estás viendo esta sesión después del 30 de mayo, pues seguramente también tendrás acceso por ahí a la grabación junto con todos los contenidos de este taller, que lo que busca es que dejes de copiar recetas y entiendas qué es lo que estás haciendo con tus productos. Funciona si vas empezando y quieres empezar con estructura, con fundamento, pero también si ya elaboras productos y quieres profesionalizar más ese quehacer y escribir adecuadamente tus ingredientes, pero también analizar y mejorar esas fórmulas que ya tienes. Incluso vamos a estudiar fórmulas de alumnas que están buscando mejorarlas para que veas cómo hacemos esta estrategia de entender su estructura y darle un enfoque para llevarla al siguiente paso. Así que, bueno, pues eso es lo que te quería compartir el día de hoy, que pues hagamos esta conciencia de, ok, ya sé hacer productos, ya tengo montado mi taller o mi laboratorio, pero ¿qué pasa con ese paso previo en el que necesitamos entender los ingredientes y hacer nuestra planeación para lograr un enfoque y una elaboración exitosa de nuestros productos? Así que espero que hayas disfrutado mucho esta sesión, que me dejes tus comentarios, que te suscribas al canal y que nos sigas en redes sociales para que conozcas los próximos contenidos que estaremos realizando. Así que espero por ahí leerte y nos vemos en la próxima sesión, donde estaremos abordando más temas para hacer cosméticos de calidad y entendiendo lo que estamos haciendo. Hasta la próxima.